La montaña azul se pone coronilla de diamante y el aire niño de nuevo se columpia por los sauces. El río es un espejillo para presumir el sol. Una mariposa blanca le roba el alma a una flor. El cielo, luz y color estrenaba un nuevo día. Pasó cantando un pastor. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a esta segunda edición de Guirijondo. Una idea que nació el año pasado, pues de la cabeza de un gran hombre. No solamente porque tenga una altura muy grande, sino porque también tenía muy buenas ideas. Porque ¿a quién se le podía ocurrir el unir el arte del flamenco con los extranjeros? Es decir, sí, ¿por qué no? Si lo nuestro gusta fuera y fuera también lo interpretan muy bien, ¿por qué no lo vamos a traer a Palomares? Y un buen día pues se presentó en el despacho de otro Manuel, en este caso Benjumea, el señor alcalde, y el señor alcalde dice, pues mira, pues la idea como que me parece que es buena, porque vamos a situar a Palomares todavía más en el mapa, vamos a darle la oportunidad de ser conocido en el mundo y vamos a darle al mundo la oportunidad de ser conocidos en Palomares. Y desde aquí, desde ese despacho, pues se pusieron manos a la obra y nació Guirijondo. Si ya la primera edición fue un auténtico éxito, lo que han preparado para esta segunda yo sé que no va a dejar a nadie indiferente. Son muchos los artistas que han querido venir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Una muy buena representación. Pero nosotros vamos a hablar precisamente con uno de esos Manueles que pusieron en órbita este gran proyecto. Manuel Benjumea, el alcalde de Palomares, que nos va a contar qué es lo que vamos a vivir en estas 4 sesiones. Si usted... Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos a Palomares del Río, bienvenidos al Teatro Carlos Álvarez Novoa y bienvenidos a esta segunda edición del Festival Internacional de Flamenco Guirijondo 2024. Para mí es un honor absoluto poder estar aquí hoy dando inicio a esta edición del Guirijondo, dando inicio a la segunda edición de Un Sueño. Un festival de flamenco que nació para dar cabida y reconocimiento a los flamencos del mundo, para dar cabida y reconocimiento a aquellos artistas que por determinadas circunstancias o sobre todo por no haber nacido en nuestro país no estaban teniendo el reconocimiento que se merecían. Un festival de flamenco que sobre todo, también quiere reconocer a los flamencos andaluces, porque no nos olvidamos de ellos como no puede ser de otra manera. Y estoy, como les digo, especialmente emocionado de volver a ver cómo Palomares del Río se hace referente a través del flamenco, a través de la cultura y a través del arte que todos tenemos en nuestra tierra, en todo el mundo, porque gracias al Guirijondo, Palomares está presente en muchos países en estos días. Fue a finales de los años 20 del siglo pasado cuando empezaron a conocer el flamenco. Son más de 80.000 alumnos, más de 650 academias y una revista especializada del flamenco. Y todo esto lo hacen en un país que se llama Japón. Y por ello, y por muchas cosas más, este festival, o esta segunda edición del Festival Guirijondo, tiene a Japón como país invitado porque se lo merecen, invitados porque entregan todo su arte para un arte que era nuestro y que se ha hecho del mundo. Porque el flamenco, como todos sabemos, es el arte, es tradición, es cultura, son momentos y está y será siendo identidad de nuestro pueblo, identidad de Palomares del Río. Nadie nos dijo, como decía Pilar hace casi 2 años ya, que fuera fácil, nadie nos lo dijo, pero sabíamos que con trabajo, sobre todo con ilusión, con esfuerzo y con todo el pueblo a nuestra espalda, que sería posible. Y está siendo posible no solamente con las expectativas que teníamos, sino mucho más allá. Y como le decía a don Manuel Borges, director artístico de este festival desde su primera edición, el sueño que él tenía
cuando vivía en Palomares del Río se está cumpliendo. Y estamos cumpliéndolo no solamente por el trabajo que hacemos, sino se está cumpliendo además porque tenemos a muchos artistas de todo el mundo que están queriendo venir a Palomares del Río a disfrutar de este festival Guirijondo. Y Palomares del Río, puedo decirlo ya con la voz muy alta, gritando, si me parece, pero os digo que Palomares del Río es flamenco, pero es flamenco, porque cada vecino que de este municipio se está volcando con el festival, porque en cada rincón de este pueblo se está respirando de verdad que en esta semana está pasando algo importante y está pasando algo importante relacionado con el flamenco. Porque además nos tenemos que sentir muy orgullosos del pueblo que tenemos, que estamos haciendo cosas para que cuando vayamos fuera y contemos dónde vivimos, estemos especialmente orgullosos de ello. Porque además estamos poniendo en valor a nuestro patrimonio cultural, a nuestro patrimonio histórico, que tan importante es para que vengan a visitarnos y sobre todo para que lo conozcan. Y solo me queda, para no alargarme mucho más, darle las gracias al comercio local, a los empresarios, a las empresarias de Palomares del Río, que se han volcado literalmente con la organización de este festival y que gracias a ello, a su esfuerzo y a todos los empleados municipales estamos viendo un municipio totalmente engalanado en estos días de festival que todos ustedes habrán podido ver cuando han pasado por nuestras calles. Porque estamos, además de todo ello, haciendo esa identidad que tanto trabajamos desde el gobierno municipal para que esa identidad palomareña de verdad incluya también a este festival Guirijondo, porque de la manera que se trabaja en este pueblo hay que sentirse orgulloso porque es muy activa, es muy voluntariosa y sobre todo hace sentirse orgulloso de cada uno de los vecinos que la conforman. Ver al pueblo, como les decía, engalanado para la ocasión es posible por el trabajo, el esfuerzo, el comercio local, los empresarios, los empleados municipales y todos los compañeros del equipo de gobierno de cada una de las áreas que están volcados también con este festival, porque como bien saben, hay muchísimo trabajo detrás de toda esta programación que ustedes van a empezar a disfrutar en breves minutos para que el día 4 cerremos en los Baños Árabes, que es nuestro gran patrimonio cultural. Un gran trabajo detrás de esta programación y además convencido de que con el trabajo que se ha hecho vamos a estar a la altura de lo que cada uno de vosotros están pensando. Agradecerle a don Juan Manuel Suárez Japón, pregonero de este año, por aceptar la invitación para formar parte de esta edición del Guirijondo y darle también la enhorabuena a doña Kyoko Chikaze por difundir de una manera tan brillante el flamenco al mundo desde Triana, siendo japonesa, y agradecerle también y darle sobre todo el digno merecimiento del galardón que se le entregará el sábado, el galardón Cristina Heren. Vivamos el Guirijondo con la pasión que se merece. Bienvenidos todos, bienvenidos a todos los flamencos del mundo. Muchísimas gracias y disfrutemos de estos 4 días de Guirijondo. Gracias. Es verdad, ¿eh? Yo no sé ustedes cuando han paseado o han estado buscando el teatro, porque claro, como es nuevo, pues lo tenemos en el GPS y el GPS nos manda a la otra punta de Palomares. Y claro, yo decía, el GPS está loco. ¡No! Esto ha sido una estrategia del señor alcalde, que lo que quería era que paseáramos por todo el pueblo para que viéramos esos balcones con esas balconeras tan bonitas que nos anunciaban que estábamos todos muy, pero que muy flamencos. Bueno, hemos visto el pueblo y ya por fin encontramos este precioso teatro que en 2 meses anda que no está haciendo cosas. Aquí sí que saben rentabilizar todo lo que construyen, ¿eh? Yo creo que deberíamos de tomar nota. Bueno, pues ya que hemos escuchado al señor alcalde, nosotros estamos en una tierra, no me refiero solo a Palomares, sino a Andalucía en general y Sevilla en particular, en la que nos gustan mucho los pregones. ¿Qué nos gusta un pregón? A nosotros nos gusta decir absolutamente todo lo que sentimos con un verbo fácil, bonito, muy rebuscadillo, pero que nos hace sentir bien. Y como nos gusta anunciar esa emoción que vivimos, poniendo la palabra, poniendo el sentir, poniendo todo lo que nos toca, en eso, en un buen verbo, hemos llamado a uno de los mejores, a Juan Manuel Suárez Japón. ¿Quién es Juan Manuel Suárez Japón? Bueno, una figura, una leyenda, un maestro en el mundo del flamenco. Pero quien lo conoce muy bien es el director artístico de todo esto que tenemos aquí, del Guirijondo. Con lo cual yo os pido un fuerte aplauso para don Manuel Borges. Yo voy a respirar un poquito porque
como bien decía el señor alcalde, cuando ustedes vienen aquí a un teatro a ver un espectáculo o asistir a un pregón, parece fácil, pero son ya unos cuantos meses, desde noviembre más o menos, porque organizar un festival de 4 días con bastantes espectáculos requiere mucho trabajo. Yo quiero destacar, primero, voy a ser justo, no vine yo al ayuntamiento a presentarle una propuesta de festival al alcalde y a Pedro Conde, del delegado de Cultura. Ellos me llamaron para agradecerme los artículos de tantos años dedicados a Palomares, que es mi pueblo, donde yo vine con 2 años y me fui con casi 16. Y entonces sí es verdad que sí me dijeron, y si alguna vez se te ocurre algo de flamenco, estaríamos encantados de que el ayuntamiento se metiera en alguna aventura. Y tenía yo 2 ideas. Una era esta, de dedicar un festival que ya era raro que no se hubiera organizado en ninguna parte del mundo, solo de artistas que no son andaluces ni son españoles. Y otra era un festival que se iba a llamar Macandé, de todos los genios callejeros que hay en el mundo del flamenco, que cantan, que bailan, que tocan la guitarra, que tocan la percusión y que están un poquito macandé, que saben ustedes que significa que está un poquito para allá, ¿no? Y entonces esa idea era muy arriesgada. Y nos quedamos con esta y dimos en la tecla porque yo creo que era de justicia. Alguna vez había que hacer un festival, aunque sea en Palomares del Río, un pueblo pequeño con pocos recursos, donde cada año venga lo mejor del mundo flamenco y que eso sirva para hermanar Andalucía, España, todos los pueblos andaluces, hermanarlos con el mundo, con los pueblos del mundo. Y bueno, pues el año pasado fue la primera edición, quedamos muy contentos, sobre todo por la respuesta del mundo. El público irá viniendo poquito a poco y a lo mejor pues, llega un día que llenamos los baños árabes con 3.000 personas. Pero lo importante es cómo Palomares se ha situado en el mapa del flamenco y cómo en Nueva York, en Finlandia o en Brasil ya saben lo que significa guirijondo y ya saben que en un pueblo de Sevilla, pequeño, muy cerquita de Sevilla, hemos tenido el detalle de organizar este festival. Bueno, entonces muchas gracias. Yo quiero agradecer al ayuntamiento, al alcalde personalmente y a Pedro Conde, a todo el ayuntamiento, todo el equipo de trabajo, a Kiko Pérez Ventana, que es quien lleva la comunicación del festival, a Miguel Ángel Medina Romero, que nos está ayudando en la parte comercial y se está partiendo la cara por el festival, no siendo de este pueblo, y sobre todo a todos los palomareños que este año parece que sí se están acercando más al festival y han puesto las pancartas en sus balcones y hemos puesto banderolas y esto parece la película Bienvenido Mr. Marshall. Esperemos que la gente lo pase después de largo, porque es un recibimiento a los flamencos del mundo. Bueno, me pidió Juan Manuel Suárez Japón que no fuera muy extenso porque yo que estoy acostumbrado a dar conferencias, muchas veces el que presenta al conferenciante habla más que el propio conferenciante y entonces eso es interminable. Juan Manuel Suárez Japón, yo lo conozco desde que tendría yo 16, 17 años y tenía ganas de poder hablar, aunque sea brevemente, de él. Él es de Coria, nació en 1945, es un hombre con una carrera política extraordinaria y universitaria, pero yo quiero destacar su faceta flamenca. Él fue consejero de Cultura desde 1990 a 1994 y aquello fue algo muy afortunado para el mundo del flamenco porque las autoridades, los políticos en Andalucía se habían acordado muy poco del flamenco históricamente, muy poco. Era una época en Andalucía de mucha ilusión, ya había terminado la dictadura, llegó la democracia, había un gobierno andaluz y faltaba el compromiso de alguien que supiera de verdad del flamenco. Y Juan Manuel Suárez Japón fue el consejero de Cultura que más apostó por el flamenco, pero además es el que más sabe de flamenco de todos los políticos que han pasado por la Junta de Andalucía de distintos partidos. Él ha hecho algunos libros muy interesantes, su escrito flamenco de 2004, Gracias a la vida, la biografía de Cristina Hoyo, Sinelo Gitano, las memorias de Manuel Morao y muchas cosas más. Ha organizado congresos, se ha implicado
en el mundo del flamenco. Y este año tenía que estar aquí forzosamente porque se le dedica el festival a Japón y él es un hombre muy sensibilizado con el pueblo japonés y está siempre reconociendo a ese pueblo. Y el pueblo japonés también lo reconoció a él en 1916 con la medalla del sol naciente. Entonces tenemos el honor de que este año, el año pasado estuvo José Luis Ortiz Nuevo, que estuvo para sacar los hombros también, y tenemos el honor de que venga un señor de la política, de la cultura y del flamenco a contarnos la aventura del flamenco en Japón y del flamenco en Palomares. Muchísimas gracias y que lo disfruten. Yo conocí a Inés Bacán, hermana de Pedro Bacán, del malogrado Pedro Bacán, una noche en una fiesta en una casa que tenía Juan Lebrijano en Lebrija. Y ella estaba allí entre peroles y la cocina y cantó. Vino, cantó y le tocó su hermano. Al poco tiempo se montó un espectáculo que se llamaba 100 años de cante y ella cantó en el Teatro de la Maestranza. O sea que ella pasó de los peroles y de las ollas y de los cocidos a trabajar en un teatro de ópera como el de Sevilla. Yo recuerdo un día que le dije, Inés, eso habrá sido muy duro, ¿no? Y dice ella, no, duro es cantar en una peña, que estás viendo a la gente. Yo estaba allí, yo no veía a nadie. Pues esta impresión tengo yo. Yo quiero empezar por dar las gracias. En primer lugar, a quienes han organizado esta cita cultural y flamenca que tiene tanto interés. Personifico esta gratitud en la persona del alcalde, también de la gente de su equipo, de su corporación, que nos ha ayudado. Quiero saludar aquí también la presencia del vicealcalde de Coria del Río, de mi pueblo, que ha tenido también la amabilidad de acompañarnos, Victoriano Gancedo. Y les agradezco a todos ustedes que estén aquí, porque las cosas se organizan, se le echan muchas horas, como ha estado comentando el alcalde, el pueblo se mueve, las guirnaldas ocupan las calles, por cierto, excelentísima idea, que uno llega y ve que el pueblo está respirando a esta cita. Y luego, pero todo eso está muy bien, pero si ustedes no vienen, como decía la canción de Serrat, si usted no viene no habrá milagro, si faltas tú no habrá milagro. Así que muchas gracias también a todos por estar aquí. Quiero hacer todavía otra aclaración antes de empezar. Es que cuando hablé con Manolo Borges, y Manolo Borges me dijo que estuviera aquí, ya él me dijo que diera un pregón, que diera el pregón. Y yo le dije, Manuel, yo no sé hacer pregones, yo no he hecho nunca, mira que he tenido empujones, pero yo no sé hacer un pregón. Bueno, en el programa salió el pregón. Y ahora la compañera que ha tenido la amabilidad de abrir este acto con sus palabras, ha vuelto a citar la palabra pregón. Yo les quiero decir que lo que van a oír de mí no es un pregón. Porque el pregón es un género propio, es un género con características propias. Se da mucho en las fiestas, en las Semanas Santas, en el Rocío y tal, porque el pregón es un género en el que viene uno y habla, y lo que dice es lo que él sabe que quieren oír los que están escuchándole. Entonces el pregón consiste en elevar la voz para entusiasmar, para ensalzar una devoción, una fe o unas ganas de fiesta. Pero yo no sé hacer eso. Llevo toda mi vida impartiendo clases en las universidades y de vez en cuando conferencias como esta. La conferencia y la lección, a diferencia del pregón que apunta y que señala al entusiasmo y al corazón, la conferencia apunta a la razón y a la inteligencia. De forma que un objetivo que tiene una lección o una conferencia es que cuando ésta se acabe de dar, los que lo han oído, hayan aprendido algo nuevo.
Pues a ver si yo soy capaz. Me toca hablar de un tema que me atrae extraordinariamente, el flamenco, que es un arte que yo conocí como se dice, mi tierna infancia, mi primera juventud, y que luego ha seguido conmigo a lo largo de toda mi vida. Y luego se ha unido con el tema del Japón, que en cambio es una realidad que llegó a nuestras vidas, a la vida de los que nos llamamos Japón, de una manera inesperada. Después de más de 300 años en que ni los japoneses sabían de nosotros, ni nosotros sabíamos de ellos, pues por una serie de azares y de cosas concretas que ocurrieron, se produjo este reencuentro. Y ese reencuentro es el origen de la hermosa historia de amistad y de relaciones que hoy Andalucía, España y Japón y Coria del Río tienen con el Japón, y el nexo de unión, lo que les une es la música flamenca, De modo que este es un trío de cosas que a mí me han atraído mucho siempre. El tema del flamenco está en mi vida desde hace 20 y tantos años, 25 o 30 años, y me ha permitido seguir todo el proceso desde muy cerca. Por eso tuve ocasión de publicar un libro que se llamaba De Sendai a Coria del Río, historias de japoneses y japones, que publicó la Universidad de Sevilla, y que, bueno, yo creo que ahí he contado todo lo que aquí ha pasado en los últimos 30 años. Pero ahora tenemos que hablar de ese Japón en relación con el flamenco. Kyoko Chikase, que está aquí aunque no la veo, que es una japonesa que lleva en Sevilla, en Andalucía, pero sobre todo en Sevilla, más de 30 años, es la que más sabe de esto de toda España. Y por eso los que hablamos de esto utilizamos sus estudios, utilizamos los datos que ella aporta, utilizamos sus investigaciones. Como mañana va a tener aquí un diálogo con Manolo Borges, no quiero decir más cosas de ella. Sí quiero tomarme la libertad de contarles cómo yo la conocí, porque la define muy bien. Debía ser un sábado, porque yo entonces vivía en Cádiz y venía aquí a ver a mis padres los fines de semana. Y yo entraba en el parque, perdonen, pero esto sí que no tengo culpa yo. Entré en el Parque Carlos de Mesa para dar un paseo y me encontré en el primer kiosco que vi, entrando a la izquierda, un grupo de japoneses que estaba con mi primo, Virginio Carvajal, Japón. El punto de partida de toda la historia de los Japón de Coria, la pieza fundamental, la pieza sin la cual nada sería explicable. Y alrededor de él había un grupo de japoneses. Y él me llamó, ven para acá. Fue allí que fui yo. Mira, estos japoneses que han venido, y viene con ellos esta mujer que se llama Kyoko Chikase, que es la que sabe más de flamenco en Andalucía. Eso me dijo mi primo a mí. Kyoko, si la conociera, verían que es una mujer extraordinariamente tímida y que no le gusta nada la luminaria, ¿no? Yo recurrí entonces a una cosa que he hecho muchas veces. Cuando la gente sabe que tú eres aficionado al flamenco, llegas a un sitio y dices, aquí hay un tío buenísimo y flamenco y tal. Y yo siempre le hago la misma pregunta. Oye, ¿y a ti qué cantadores te gustan? Pues claro, dependiendo de la respuesta, tú te haces con la situación, ¿no? Y es aquí que Kyoko, que entonces llevaría 10 o 15 años en Andalucía, cuando le pregunto por los cantadores me dice, me gusta Agujeta de Jerez, me gusta Chocolate, es decir, cantadores rancios metidos en la más profunda ortodoxia flamenca, y le dije, ya está, no necesito que me diga nada más. Y luego, a esa presunción que tuve de que Kyoko era un referente por su enorme cantidad de conocimientos, pues no hizo más que confirmarse.
Pues a Yoko le pasa una cosa que a veces me pasa a mí también. La gente le dice, oye, tú tienes que saber por qué le gusta tanto a los japoneses el flamenco. Y a mí, como tengo el apellido, también me lo dicen. Oye, pues tú como eres japonés, no sé, tú tienes que saber esto. Pues nosotros, ni Yoko ni yo podemos darle una respuesta convincente. Porque tenemos algunas certezas para poder contestar, pero hay también muchas presunciones que necesitarían ser investigadas o alentadas. Hay una certeza en la que sí que nos podemos mover sabiendo que no cometemos ningún error. Y es que la historia de las relaciones entre el flamenco y el Japón es una relación que se mueve en dos direcciones. La historia de las relaciones entre el flamenco y el Japón y los andaluces y los artistas flamencos, a mí me gusta llamarla que es una historia de una mutua fascinación. Una mutua fascinación. Es decir, los japoneses están en su tierra, ven allí a alguien que va con una compañía de baile o con una compañía tal, o un gran guitarrista, se dejan seducir por eso y dan un salto, como luego me referiré a ello otra vez, dan un salto y se vienen aquí porque quieren venir a aprender ahí donde se tiene que aprender, es decir, donde están las fuentes. Por tanto, podríamos decir que sí, que a los japoneses les gusta mucho el flamenco, pero es que al mismo tiempo, cuando los artistas españoles empiezan a ir a Japón, descubren allí un mundo que les fascina también. Porque ustedes saben que el flamenco es de por sí un poquito anárquico, es más, la cierta anarquía a la hora de hacer las cosas en flamenco a veces es un valor. A mí me gusta precisamente el tipo de flamenco más inesperado, ¿no? Pero ellos llegan allí y se encuentran con que se trabaja con una enorme disciplina, que se comienzan los teatros puntualmente, que, como me dijo un cantador que había estado allí, yo me lo encontré en la Plaza San Antonio en Cádiz, y le pregunté, digo, oye, ¿qué tal tu estancia en Japón? Que me interesa mucho. Y me dijo, bueno, ha estado bien, ha estado bien. Un poco raros sí que son. Digo, ¿raro por qué? Dice, me hacían ensayar. Pues bien, esa dualidad, esa fascinación de un lado y de otro, es la idea que yo creo que podía servir como la percha en la cual colgar las otras cosas que les vaya diciendo. Mirad, hay un libro que se ha publicado no hace mucho, es un libro muy divertido y muy entretenido de leer, que es el de David López Canales, un escritor, periodista residente en Madrid, que fíjense cómo se llama el libro, Un tablao en el otro mundo, un tablao en el otro mundo, y un subtítulo que dice, la portentosa historia de cómo el flamenco conquistó Japón. Bueno, el título sí es atractivo, desde luego, ¿eh? Pero el problema es que se podía hacer un libro igual, diciendo la portentosa historia de cómo los japoneses sedujeron también a los artistas españoles que iban allí. El libro de López Canales es muy entretenido, porque es un libro en el que él lo que ha hecho ha sido hablar con mucha gente de las que ha ido a trabajar a Japón. La verdad es que de la selección de las personas con las que ha hablado, casi no hay ninguna primera figura. Y eso establece diferencias. Entonces, claro, las historias que cuenta este libro son divertidas, ¿por qué? Porque van artistas flamencos, del cante, sobre todo del baile y de la guitarra, que están trabajando en Madrid o en Sevilla, sobre todo en Madrid, están trabajando en tablao, que están cortitos con agua, y que de pronto viene un representante japonés y le dice que se lo quiere llevar y que va a tener un contrato de 6 meses y de que le van a pagar 3 veces más de lo que gana en Madrid. Y esta gente se mete en esa aventura y se va a Japón.
a un sitio que está a 15.000 kilómetros de su casa, a 15.000 kilómetros de su casa, y con un idioma que no hay quien lo entienda. Porque yo os aseguro que yo que he estado en Japón, esto es bastante... Es que vas por la calle y empiezas a ver carteles, no te enteras de nada, como no tenga un traductor al lado. Menos mal que en los restaurantes, cuando vas a ir a comer, tiene una pared donde están fotografiados todos los platos. Y entonces es más sencillo, porque tú dices, yo quiero el número 2, pues se te da, ¿no? Pero que es muy duro tener que estar en un país en el que la capacidad de comunicación es mínima. Hay una película muy bonita que se llama Love in Translation, que es justamente la presencia de un actor llamado Maduro que va a Tokio y que va a grabar un spot publicitario y se queda solo y no sabe qué hacer porque no entiende ni una palabra. De modo que así, viendo que esto es un feedback, que esto es un proceso que es muy bonito porque se ha producido esa doble dirección. Porque miren, en Japón, Shiyoko lo comenta muchas veces, en Japón hay mucha gente, ¿eh? ¿Saben ustedes cuántos habitantes tiene Japón ahora? 125 millones de habitantes. 125 millones de habitantes. Y ahí, como decimos nosotros coloquialmente, ahí hay gente patrón. En Japón hubo una etapa en que conocieron el tango argentino y se produjo en Japón una algarabía de seguidores del tango argentino, hasta el extremo de que en algunas reseñas, en algunas críticas, decía que en una de las grandes avenidas dedicadas al tema del teatro y tal de Tokio, había más tango que en la calle Corriente en Buenos Aires. La calle Corriente es la calle donde están en Buenos Aires la mayor parte de los centros que se dedican al tango. Bueno, quizá alguno de ustedes recordará ese tango que empieza a Corriente 248, segundo piso, ascensor, ¿no? Pues eso es la calle Corriente. Pues bien, no hubo, como aquí, japoneses que pudieron ir a aprender el tango, porque la mayoría no tenían que ir a Argentina, lo aprendían en París. Y luego, además, cuando ellos se volvían a su tierra, no hicieron como los flamencos, que es que crearon sus propios tablaos, crearon sus propios centros para enseñar y se empezaron a ganar la vida como profesionales del flamenco, que habían aprendido en España. Hagámonos, por tanto, dos preguntas que son... Perdónenme, pero si me hacen el control antidoping después de la charla, voy a dar positivo en deserción. Porque podemos preguntarnos cuándo, cómo y por qué llegan los artistas españoles al Japón. Y luego podremos hablar de la reacción de estos japoneses hasta crear la situación actual. Miren, les voy a decir dos cifras. 1549, mitad del siglo XVI. 1549. Un jesuita español de origen navarro pone por primera vez el pie en el archipiélago japonés, en un lugar cuyo nombre a nosotros nos gustaría regular, porque se llama Kagoshima, el pueblo de Kagoshima, pero en fin, era un pueblo, era un puerto de una de las islas más al sur de Japón, porque Francisco Javier ha estado en Manila esperando la oportunidad de pasar a Japón y pasan exactamente hacia el sur. 1549. Les voy a dar ahora otra cifra. 1929 es el año en que una compañía andaluza de baile llega a Japón, al frente de la cual iba Antonia Mercé, la argentina, una de las grandes figuras del baile de aquella época. Es decir, que os estoy dando un paréntesis de fecha en medio de la cual hay 380 y tantos años. En esos 380 y tantos años
no hubo ni un solo contacto entre el Occidente y Japón. No puedo ni debo entretenerme en esto, pero quiero que sepáis que Japón era un país, antes de llegar los misioneros, era un país estructurado en muchos reyes feudales, militares, que se llamaban los daimyo, peleándose los unos con los otros, constantemente, durante siglos. A toda esa etapa hay una palabra japonesa que la define, el Sengoku. El Sengoku es el periodo de los estados en lucha. Y a principio, en la transición entre el siglo XVI y XVII, se produce una unión de todos esos reyes y todos esos estados, porque hay uno que le va ganando a los demás. O sea que no por ningún convencimiento, sino por la fuerza. Y así se consigue la unificación del Japón a partir del año 1610-1620. Esa unificación se hace a favor de una de esas dinastías, el nombre Tokugawa, no hay más remedio que llamarlo así, una dinastía Tokugawa. Y los sucesivos miembros de esta dinastía hicieron una política cuyo primer principio era un aislamiento absoluto respecto al Occidente. Fue el momento en que los misioneros cristianos que estaban allí, jesuitas, franciscanos o dominicos, muchos de ellos fueron ajusticiados y otros muchos tuvieron que salir de allí. Si tienen ocasión, vean una película que se llama Silencio, de Martin Scorsese, para que veáis lo bien retratado, lo bien presentado que está este periodo. Este era el Japón de los samuráis, el Japón que vivía de puertas hacia adentro, con una estructura en la que el emperador había sido reducido a un cero a la izquierda, y el que mandaba era el más fuerte de los militares, al que se le llamaba un shogun. Luego estaban los daimyo, perdón, los samuráis, y luego estaban las clases campesinas y las clases populares, que eran las paganas de todo. El samurái es una figura japonesa que tiene una gran importancia, pero que básicamente era un mercenario, es decir, un militar mercenario que va con quien le paga. Bueno, fíjense, en 1862, esa situación entra en conflicto. La presión de algunas potencias extranjeras, singularmente Estados Unidos y el Reino Unido, hacen ver a fuerzas contrarias al shogunato Tokugawa que hay que acabar con esa situación. Y desde fuera se inoculan los elementos suficientes para crear una revolución que acaba con ese periodo de aislamiento de Occidente y abre otro nuevo, en el que por el contrario se busca en Occidente todo el conocimiento que ellos habían perdido por esa cerrazón. Ese es el llamado Japón Meiji. Fíjense qué inteligente, porque llega este gobierno después de la dictadura de Tokugawa, y ellos podían haber dicho, bueno, pues vamos nosotros ahora a hacer nuestras propias cosas, pero fueron tan listos como para decir, vamos a ver, en Inglaterra se ha hecho la revolución industrial, en Francia se ha hecho ya la revolución política y hay un gobierno estable, en Italia hay el arte, no sé qué, en Alemania está la industria. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí perdiendo el tiempo para hacer cosas que ellos ya han descubierto? Y estos japoneses lo que hacen es crear una serie de misiones que dirigen a muchos sitios. Una de ellas viene a España y viene a Sevilla precisamente en 1882. Esto que os estoy contando es la película El último samurái, que es exactamente todos los conflictos que hay de carácter político, militar, sangriento, porque los samuráis que habían detentado un poder muy fuerte durante más de 300 años, ustedes comprenderán, no lo querían dejar así como así. El último samurái. Y ahora piensen un poco, mientras en Japón está ocurriendo todo esto, pura inestabilidad, cerrazón, expulsión de los occidentales,
primero los ibéricos, españoles y portugueses, y más tarde incluso los holandeses que tenían allí también sus negocios. Mientras todo eso está pasando en Japón, ¿qué ocurre con el flamenco aquí en España? Pues, sucintamente, ya de la mitad del siglo XIX en adelante, el flamenco empieza de verdad a ser flamenco. Desde antes tenemos aquí visitas de viajeros extranjeros, ingleses y franceses sobre todo, Richard Ford, Lavilliers, Mérimée, etcétera, que vinieron aquí y que nos han descrito escenas que eran ya escenas flamencas, que había flamenco aquí ya en esa época. El padre de los Machado, Antonio Machado, de Mófilo, publicó un libro que se llamaba Colección de Cantes, se publicó en 1881. ¿Y qué había en ese libro? Pues el padre de los Machado había ido apuntando todas las letras flamencas que ya se cantaban en los cafés cantantes y en las fiestas. Quiere decir que él, que era un antropólogo, había visto aquí ya un elemento cultural importantísimo. Ya Estebanés Calderón, por ejemplo, había escrito sus escenas andaluzas y se habían creado los primeros cafés cantantes. El primero de ellos en Sevilla, sin Silverio Frasconetti, que también ha estudiado Borges. El café cantante en la historia del flamenco supone un paso muy importante, porque los flamencos dejan de ya de tener que estar buscándose el pan en fiestas privadas, en ventas ahí trasnochadas, en donde sea, y tienen ya un lugar donde se le pague para que cante y la gente va a oírlo para que cante. Otra cosa es que después de los cafés cantantes, cuando se termina lo que es la función, cada uno que haga lo que quiera. Pero los cafés cantantes son clave porque a partir de ese momento avanza mucho en el flamenco la profesionalización. Y eso fue una bendición para la perpetuación y para la consolidación del flamenco. De modo que fijaos bien, en esos 300 años, por mucho que aquí hubiera flamenco, lo que no había en Japón era ganas de tener flamenco. Es más, ni lo conocerían, salvo que hubieran conocido algunos en París, que ya en París sí que lo había. Bueno, esta es la situación. De forma que si estamos hablando de que a finales del siglo XIX todavía la situación era esa, es casi milagroso que en 1929 apareciera ya allí una compañía de baile flamenco en Japón. Es curioso porque, miren, los viajes a Japón entonces ya no eran como cuando iban los misioneros. Un misionero portugués o español que iba a Japón tenía que navegar por la costa atlántica de Portugal, darle la vuelta a todo el continente portugués, subir hacia el Índico, pasar por la India, pasar por el sureste asiático y a partir de ese momento llegar a Japón. 6 o 7 meses. Ahora, desde que en 1869 se abre el canal de Suez, por el ingeniero Fernando Lesseps, pues los barcos salían de Sevilla o de Roma o de Lisboa y entraban por el Mediterráneo y salían por ahí, y el viaje se había acortado a más de la mitad. Pero aún así eran 30 y tantos días de viaje de ida y 30 y tantos días de viaje de vuelta. El que, a pesar de esas condiciones, en el año 29 llegue una compañía andaluza de danza a Tokio, no deja de ser casi un milagro. Y más milagro es el éxito brutal que tuvo. El éxito brutal que tuvo. Como años más tarde, en 1932, todavía a punto de empezar la guerra civil aquí, llegó un guitarrista, Carlos Montoya. No confundir con Ramón Montoya, el gran guitarrista histórico y portentoso. Este era sobrino de Ramón Montoya.
Y bueno, no sería tan bueno como su tío, pero se dice de él que llegó a Japón y deslumbró, perdón, y la guitarra flamenca deslumbró a los aficionados japoneses. Los japoneses tienen un instrumento que se llama shamisen, que es lo más parecido que puede haber una guitarra, con un palo muy largo, que tiene así 2 o 3 cuerdas y suena una cosa muy metálica, pero claro, cuando vieron la guitarra debieron deslumbrarse. ¿Cómo fue que a Carlos Montoya el gobierno de Japón le invitó para que se quedara durante 6 meses enseñando guitarra a los flamencos? Cuidado con esto. Si aquí viene un japonés y nos toca el koto o el senmisen, no sé si lo estoy diciendo bien, y nos gusta mucho, ¿ustedes ven algún gobierno nuestro que te diga, te pago una beca de 6 meses y te vas a aprender esto? Para que tú, una vez que lo aprendas, vuelvas aquí y puedas seguir enseñando a la gente? Yo creo que no. Pues bien, estos son los primeros que llegan. Ya que Kyoko Chikase ha precisado que cuando vino la Argentina, ya antes había pasado por Tokio una compañía que se llamaba a sí misma, en francés, Compañía de Danza Flamenca. Pero lo que hacía no tenía absolutamente nada que ver con el flamenco. Pero miren lo importante que es que ya una compañía francesa que viene a Japón y que viene a Japón para quedar bien y para llevarse dinero, utiliza un término que es el término flamenco. Porque este es un término que empieza ya a tener claramente una relevancia en el mundo cultural al que los japoneses se están asomando. Kyoko Chikase dice que también la Argentina bailaba sobre todo danza española, excepto, bailaba también con palillos, castañuela, excepto un tango español, un tango flamenco, que dice Kyoko que puede asegurarse que es la primera música flamenca, de verdad, digna de ser llamada flamenca, que llegó a Japón. Y eso ocurría, repito, al final de la década de los 20 con esta compañía. Si veis también, a Japón llegaba el baile y a Japón llegaba la guitarra, porque las dos cosas se prestan muy bien a que un pueblo que tiene la capacidad de imitación que tienen los japoneses quisieran hacer lo mismo y aprendieran a tocar la guitarra y aprendieran a bailar. Ahora, palabras distintas, palabras mayores, el cante, porque aprender el cante significa para los japoneses una dificultad añadida, porque significa que tienen que tener conocimiento del idioma y sobre todo que tienen que tener pues ese punto de dramatismo y ese punto que tiene y la dificultad que tiene la voz de cantar flamenco. Manuel Morao me dijo a mí una vez que ay Dios, este cantante de ópera canario, Krauss, que Krauss le dijo que le parecía mentira que un cantador flamenco cantara una noche en un festival y estuviera hora y media cantando y que al día siguiente terminaba y fumaba 5 o 6 cigarros, tomaba el whisky y al día siguiente cantaba en otro sitio y las dos estaban igual. Porque ellos, como sabéis, cuando terminan una función de ópera se someten a unos descansos y bueno, es normal, ¿no? Pero quiero decir que la voz del flamenco es un requisito fundamental para que las cosas de verdad suenen flamenco. Pues el cante se retrasó naturalmente en llegar y el primer cantador, al menos se admite así, que llegó a Japón, llegó ya en 1955. Es decir, 10 años después de que buena parte de Japón, Hiroshima y Nagasaki, hubieran sido destrozados por las bombas atómicas. Era Rafael Romero el Gallina, un cantador de Jaén, pero que llevaba muchísimo tiempo en Madrid, enrolado en distintas compañías, la de Farina, etcétera, etcétera, y este es uno de esos que recibe una oferta y se va a Japón.
y quedó seducido porque luego volvió muchísimas veces más. Es más, en una entrevista de una de las revistas, creo que no sé si es Expo Flamenco, que he leído estos días, hay una entrevista a un hijo que dice que con 80 años quiso ir al Japón y se lo llevó al Japón, y que cuando llegó allí, pues ya el Japón que veía no tenía nada que ver con el que él había vivido, naturalmente porque él era distinto y no Japón, él era el distinto, y que entonces pidió volver y al poco tiempo falleció. El boom más importante de que la gente viene y la gente va a Japón es sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en el año 1945, Japón queda no solamente destrozada materialmente, sino que queda bajo un protectorado político de los Estados Unidos, que es el que le gestiona las cosas a Japón. Es decir, Japón, después del 45, no llegó a ser un Estado independiente hasta 10 o 12 años después, porque tuvieron allí esa supervisión de Estados Unidos, que a cambio de que se dejaran supervisar, pues les ayuda materialmente a la recuperación. Hay un libro también, ya verán que malamente se puede hacer un pregón hablando de libros, pero hay un libro de un escritor que se llamó José María Gironella. Era un hombre de, vamos a decirlo suavemente, del bando triunfador de la guerra civil, y publicó 2 libros sobre la guerra civil con unos títulos tremendos. Uno se llamaba 1 millón de muertos, el otro se llamaba Los cipreses creen en Dios. Pues este hombre, José María Gironella, esos 2 libros los tenía mi padre en casa y se leían, y yo vi un libro de Gironella que se llamaba Japón y su duende. Japón y su duende. Primera pregunta, este no es mi Gironella, que me lo han cambiado, que tiene que ver los libros que ha hecho con este que hace ahora de Japón. Se empieza uno a leer el libro y se da cuenta de lo que es. Gironella era muy amigo de Narciso Yepes, el gran guitarrista clásico español. Y en el año 60, Narciso Yepes tenía un conjunto de conciertos en Japón. Y le dice a este escritor que se vaya con él. Y entonces Gironella se lleva un mes yendo de un lado para otro en Japón, acompañando al músico, y nos deja una crónica de lo que él veía. Y lo que él veía todavía en el Japón de 1960 era un país destrozado, un país que no sabía hacia dónde tirar. Porque el problema del Japón de esa etapa no era solo un problema material, sino que había también un problema psicológico que debió ser brutal. Lo comento rapidísimo. Japón, por tantos años de aislamiento, siempre ha sido un país exótico, ¿no? Después de 300 años que nadie sabía nada de ello, un país exótico. Pero que precisamente por eso hizo muy firme sus tradiciones. Y en las tradiciones propias encontraba él el espíritu de su pueblo. Por tanto, las tradiciones no se tocan. Pero los norteamericanos, cuando están aquí y están dándole dinero para que se recuperen, le están empujando para que adopten formas de vida occidentales. El hecho diferencial que tiene esta conexión de flamenco es que los artistas flamencos comienzan a ir allí. Las grandes compañías, Bagades, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, a Cristina Hoyos con Gades y luego sola también, Mario Maya, es decir, Luisillo, todas las grandes compañías de baile pasan por Japón. Incluso se dice que la proyección de la película Los Tarantos, que era una película española que recordaréis porque ahí salía Carmen Amaya, y salía Carmen Amaya bailando, que fueron acicates brutales que hizo que cambiara la vida de muchas personas japonesas, que después de ver eso decidieron
que su vida quería ser también eso, y empezaron a venir aquí. Empezaron a venir aquí, sobre todo, algunos ya en los años 50, pero sobre todo a lo largo de los años 60. Por ejemplo, voy a deciros los nombres más conocidos, bueno, conocidos en un decir. En el año 1960 vino una bailadora japonesa, Masama Okada, ha muerto hace poco. Y esta señora, como todas las demás, es que era como un modelo, todos hacían lo mismo. En el año 60 vino Yasuko Magamine. En el 62 vino Yoko Komatsubara. En el 66 vino Shoichi Kojima. Miren, de estos nombres que les he dado, hay al menos dos que son las grandes luminarias y los que abrieron el camino, que son Kojima y Komatsubara. Dos bailadores, Komatsubara con premios nacionales aquí de baile, dos bailadores que hicieron lo que luego hicieron todos. Venían a Madrid, se enrolaban como podían en una compañía, en un tablao, en alguna cosa, y aprendían a bailar. Y cuando tenían suficiente conocimiento, se volvían a Japón. Y abrían allí un tablao, abrían un equivalente a un café cantante, habría escuelas, academias para la enseñanza del baile, y eso se fue consolidando de tal manera que estos japoneses que habían venido a aprender aquí, se llevaban a los maestros que habían tenido aquí, se los llevaban a Japón. Cristina Hoyo, a quien yo tuve la fortuna de hacer la biografía, de escribir su biografía, lo contaba esto con mucha simpatía y como si se estuviera refiriendo a una de las etapas más bellas de su vida. Ella fue con Gades la primera vez a hacer el papel de Carmen, de la ópera Carmen la cigarrera, ¿no? Y por lo visto Gades llevaba siempre una publicidad que embadurnaba las ciudades, y ya cuando Cristina Hoyo empezó a ir sola, la gente no aceptaba que se llamara Cristina Hoyo, sino que le decían que se anunciara como Carmen, porque se había quedado ya con esa imagen. Todos los que fueron vinieron contando cosas extraordinarias. Paco de Lucía, por ejemplo, ha comentado que lo que más le gusta del público japonés es que es un público apasionado, pero que esa pasión la tienen controlada. Claro, es que ese es un rasgo no solo del público de flamenco, ese es un rasgo de la sociedad en su conjunto. Esta especie de autoprohibición que tienen los japoneses de expresar libremente sus sentimientos, la risa, el dolor, el llanto, lo que sea. Son, desde ese punto de vista, muy parcos. Hasta el extremo de que Komatsubara, es una gran teórica, dice que una de las razones por las que las mujeres japonesas bailan y quieren bailar profesionalmente o para disfrutar es por eso, porque dice que el baile flamenco les permite liberarse, que el baile flamenco les permite sacar fuera todo lo que en condiciones normales no sale. Por eso hace poco ha presentado una tesis doctoral una profesora de la zona de Valencia, Maite Álvarez, que habla, el título de la tesis era "El flamenco japonés es un flamenco femenino", porque claro, de cada 10 artistas flamencos en Japón, 8 son mujeres. Les voy a leer dos textos para que veáis cómo debió ser esa etapa, que a mí me parece muy bueno. Porque esta gente, incluso cuando ya tenían sus negocios y estaban enseñando en Japón, venían aquí y ellos recibían clases, ellos trabajaban aquí, en tablaos de aquí, pero al mismo tiempo recibían clases. Yoko Komatsubara, a la que yo tuve una cosa curiosa, estaba buscando a ver qué día nació, qué año nació, ¿no? No lo encontraba.
y uno de las personas que le hizo entrevista dice que Yoko, el mayor secreto de su vida es el año que nació, que no se lo quiere decir a nadie. Pues bien, ella, que tiene un aporte con sus ojitos así, pero su porte es de una flamenca andaluza, morena, con el pelo así hecha para atrás. Yo la conocí en el año 2015, que yo estuve en Japón y di una conferencia sobre los Japón en la Embajada de España en Tokio, y el propio embajador me la presentó. Y yo, que soy un poco mitómano, yo temblaba de saber que estaba al lado de una figura, que será una figura para la historia del flamenco japonés e internacional, y nos hicimos una foto, naturalmente. Yoko era de una familia de lo que pudiéramos llamar clase media alta. Ella había estado estudiando otra clase de baile, de danza no flamenca, hasta que descubrió en Pilar López que ella lo que quería era hacer eso. Tenía un hermano actor y tenía un novio rico, pero el novio le dijo que tenía que elegir entre él y el flamenco, y ella eligió el flamenco. De hecho, uno de los espectáculos que montó el flamenco se llamaba así: Yo elegí el flamenco. Mirad lo que dice Yoko en dos de los textos que yo le he podido sacar por haceros esto más llevadero, ¿no? El flamenco para un japonés tiene todas las dificultades tímbricas y rítmicas imaginables. Tenía poco dinero yo, había limitaciones para la cantidad de familias que podía encontrar, pero invertí en contratar un guitarrista que me enseñara todos los ritmos, los polos, los estilos. Y fui a visitar a Enrique el Cojo, que llevó el Tablao de los Gallos en Sevilla y que fue otro de los centros de aprendizaje. Y mirad lo que dice de Enrique el Cojo. Yo, en fin, el público que nos acompaña hoy aquí, yo desconozco su nivel de conocimiento de esta flamenquería andante, pero miren la descripción que ella hacía de Enrique el Cojo. Tengo un recuerdo imborrable de él, casi sordo, gordo, cojo, pero con un magnetismo sobrenatural que ponía los pelos de punta. He aquí su descripción. Al llegar solo vi a un señor pequeño, gordo, calvo y con gafas, tomando un vino sentado en una mesa. Pensé que Enrique no estaba, no sabía que era él, hasta que lo vi arrancarse. Desde entonces no he olvidado cómo bailaba aquel hombre de brazos cortitos y del pellizco. Y añade Yoko, dice, me convencía que allí había el sentido mismo del pellizco del que tanto se habla en el mundo flamenco. Otra figura muy llamativa es Ochi Kojima, que es un bailador, que estaba también en Japón estudiando ciencias humanas, bailes regionales, el kabuki, no sé cuántos, hasta que Kojima ve a Gades y a Cristina Hoyo y se viene a Madrid. Bueno, pues imagínense, porque cuando nosotros decimos que nuestros artistas van allí sin saber el idioma, estos también vienen aquí sin saber ni papa del idioma. Y este se dejó llevar, estuvo en varias academias y finalmente entró en contacto con Tomás de Madrid, que tenía también un tablao muy importante. Y hay dos anécdotas de esta relación de Kyoko, o sea, de Kojima. Si veis una imagen de Kojima, yo tenía que haber traído la foto que me hice con él en Jerez hace poco, gracias a Kyoko, que me llevó a saludarlo. Es un hombre que tiene 80 y bastante. Es muy delgado y él baila con una falda. De manera que la imagen que tiene es una cosa muy estilizada y baila a su manera y tiene mucho interés, la verdad. Él cuenta, Kojima cuenta, que cuando empezó a moverse por los tablaos, quiso buscar un guitarrista para que le tocara. Y la respuesta que le dio el guitarrista fue:
yo a ese chino no le toco. Yo a este chino no le toco. Pero él, a pesar de eso, siguió queriendo ser artista y lo consiguió. Luego volvió de Japón y se situó, en fin. Está Yasuko Nagamine, que estuvo también yendo por Madrid, por unos tablados, por otros, por la Academia de Amor de Dios, ¿no? Y ella quería bailar en el Corral de la Morería. Y el dueño del Corral de la Morería, que era Tomás de Madrid, me parece que se llamaba, una cosa de Shoji Kojima, es que claro, él bailaba muy afeminado, porque él es un híbrido, es que ya vosotros veis a él y no sabéis si es un señor mayor o una señora mayor. Y el Tomás de Madrid fue a verlo después de haber dado algunas clases, fue a verlo al Circo Blitz en Madrid, que allí se hacía flamenco, y lo vio y dijo, mira, tú en tu vida privada puedes hacer lo que quieras, pero aquí hay que bailar como yo. Lo vio bailar en el Circo Blitz y le dijo, mira, si vuelves a mover las manitas así, te las corto. Tomás ignoraba que parte del amaneramiento de Kojima tenía que ver con su vinculación a una danza japonesa que son el kabuki. Y ya dos palabras para terminar. Lo de Nagamine es curioso también porque lo cuenta López Canales, que ella quería bailar, pero el dueño decía que aquel era el Corral de la Morería, ¿cómo va a bailar un extranjero? Esto no puede ser y tal y cual. Pero Nagamine no debía tener ni un pelo de tonta, si además de ser mujer era japonesa, no vea. Se fue al embajador de España, al embajador de Japón en España, y le dijo que fuera al espectáculo. Fue al espectáculo y entonces ella se hizo la encontradiza con él y le dijo, señor embajador, ¿por qué no le dice usted a este señor que me dé a mí una oportunidad para bailar aquí? Y entonces el señor embajador le dice, cuando se la dé usted, me avisa que vendré otra vez. O sea que él lo dio por hecho. Pero Nagamine se marchó muy pronto de aquí y acabó haciendo un baile flamenco muy vinculado con otras danzas contemporáneas. Y termino. La pregunta que no tiene una respuesta tan sencilla es esto de decir, ¿y por qué a los japoneses les gusta tanto el flamenco? No hay una respuesta para eso, primero porque en Japón hay mucha gente que les gustan mucho otras cosas, porque son 125 millones de habitantes. Pero claro, lo que es verdad es que esta relación tiene rasgos diferenciales, ¿no? El hecho es que no les gusta a los flamencos, a los portugueses flamencos solo porque por eso vienen aquí, sino que lo que a ellos les distingue desde mi punto de vista es lo que ellos luego hacen. Es que ellos trasladan el flamenco y lo hacen suyo. La embajada de España en Madrid, tenía yo por aquí unos datos que dicen que vale la pena moverla. La embajada de España en Madrid dice que hay 400.000 personas que estudian español en Japón. De estas 400.000 personas, 80.000 estudian flamenco. Y que en solo un barrio de Tokio hay más academias de baile que en toda España, 500. Ahora, sobre esto de las academias de baile, yo me gustaría decirle al embajador nuestro que sí, pero, porque un día le preguntaron a Manuel Morao que qué raro que en un sitio como Jerez, tan apegado al flamenco y tal, no había academia. Y dijo, ¿y para qué queremos nosotros una academia? Aquí se aprende en los barrios, aquí se aprende en las calles, no, aquí no hay que ir a ninguna academia para bailar. Por eso no es necesario que haya tantas, pero en Japón sí. Y luego, bueno, pues cuando se habla de esto, cada uno lo cuenta a su manera.
Lo cierto es que las cuestiones psicológicas a las que me he referido antes y que las defiende Yoko Komatsubara deben tener importancia. En fin, esta necesidad que el japonés siente de romper con tantas ataduras y abrirse, tiene que tener mucho que ver con eso. Miren, cuando a final del siglo XIX los japoneses mandaron expediciones para ver cómo iba el mundo en Occidente, mandaron una a Estados Unidos. Y allí fue una muchacha que tendría entonces 17 años. Se llama Suda Teko, una cosa así. Bueno, y ella se quedó allí, porque vio lo que era la vida de las mujeres americanas y la que era la vida en Japón. En que las mujeres en Japón han tenido durante mucho tiempo una consideración perfectamente secundaria y bueno, y yo creo que ya de eso quedará poco, pero algo quedará como nos queda a nosotros. Cuando nos dicen, es que nosotros heredamos los moros, pues claro, por eso alguna secuela queda, ¿no? Pues allí también, ¿no? Pero esta japonesa estuvo en Estados Unidos, se formó allí y ya con 35 o 40 años volvió a Japón. Y en Japón lo que hizo fue crear un centro de estudios, de formación para la mujer, que fue el germen de una universidad que hay hoy en Tokio, nada más que dedicada a la formación de mujeres y a la reinstauración de un papel digno para la mujer. Bueno, yo voy a terminar, ahora sí, definitivamente, contándole una historia que me contó Manolo Sanlúcar para que veáis cómo es la sensibilidad de este pueblo y cómo un pueblo que tiene esa sensibilidad le tiene que gustar la música, la japonesa y la rumana y la de cualquier sitio. Manolo Sanlúcar ha estado desde varios años, décadas, impartiendo en Córdoba un curso internacional de flamenco, de guitarra flamenca. Y ahí han venido gente de todos lados. Manolo, a los que eran un poco así mejorcito y tal, luego que acababa el curso, se los llevaba a Sanlúcar y lo tenían allí a mesa y mantel, un mes o 2 meses, hasta que se volvían otra vez a su casa. Voy a hacer propaganda. Mi hijo Juanma ha hecho un documental sobre Manolo Sanlúcar que se llama Manolo Sanlúcar El Legado, que se puede ver en las plataformas, Netflix y esas cosas. Y ahí lo que hemos destacado es esa capacidad que Manolo Sanlúcar ha tenido de dejar tocadores que son la continuación de él. Vicente Amigo, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, David Carmona, Riqueni, qué sé yo, Santiago Lara. Pues bien, Manolo Sanlúcar dice que él actuó un año en Japón y que había mucha gente en el hall y entonces pues le dijeron, mira, ahí hay una chica que quería verte y tal, una japonesa que estaba ahí al lado. Dice Manolo, mientras la gente se amontonaba para conseguir un autógrafo, fíjate, Manolo pasaba de autógrafo, y entonces ya cuando se quitó el revuelo vino la muchacha y le traía un regalo. Y el regalo era una bufanda que ella había estado, como el manto de Penélope, ¿no?, de Ulises, había estado tejiendo y le dio una con el nombre de Manolo Sanlúcar. Y había venido desde el Quinto Pino, porque vivía lejísimo, expresamente para traerle la bufanda. Y él cuenta que claro, que se emocionó y que en ese momento le dio un abrazo hasta que ella le dijo que a ella no la podía abrazar por estas cuestiones, ¿no? Y la última. En una de esas clases, ya en la última etapa en la que Manolo no estaba físicamente bien, se encontró con que uno de los alumnos no llevaba guitarra y se sentaba allí al final, tomaba notas, pero no tenía guitarra. Y Manolo dice, bueno, este que ha venido aquí, ¿no? Y le dijo a la secretaria, oye, a ver si puedes enterarte qué es lo que pinta este equipo, que a mí me tiene ya un poco mosca de que está ahí todo el día sin hacer nada. La secretaria se entendió con él porque el chico hablaba inglés
y le dijo, mañana se lo explico. Y al día siguiente se presentó con una caja de cartón grande que había venido con ella desde Japón, y entonces la abrió. Y todo lo que había dentro de la caja eran recortes de prensa sobre Manolo Sanlúcar, las carátulas y los discos, las revistas, los vídeos, todo, absolutamente todo sobre Manolo Sanlúcar, porque el padre de ese chico era un forofo de Manolo. Y el padre se había muerto, y este muchacho dijo, la mejor manera de homenajear a mi padre es que yo voy a coger esta caja ahora mismo y voy a plantar en España, en Córdoba, que es donde da el curso, y le voy a llevar todo esto. Manolo me lo contaba por teléfono porque además me decía, fíjate lo que me ha pasado con uno de los tuyos, con uno de los japoneses. Y me dice esto y me digo, bueno, ¿y tú qué hiciste? Dice, yo salí llorando. Ya entonces Manolo estaba con problemas de salud serios y con cierta frecuencia se le escapaban las lágrimas, pero que esto es un motivo para que se le escape a uno las lágrimas. Termino entonces dirigiéndome al alcalde. Alcalde, yo le felicito por esta iniciativa. Es una reunión que tiene una orientación muy original y que yo creo que si se le da cariño puede engordar y convertir a Palomares en un referente en un tema tan bonito como la internacionalización del flamenco. El hecho que el flamenco ahora será de Utrera, de Lebrija, de donde queráis, pero es que el flamenco es ya de todo el mundo. Así que le agradezco el apoyo que le da y le pido que le siga dando. Muchas gracias.